Caracas amaneció el 13 de enero de 2026, envuelta en una neblina espesa que no provenía de la humedad tropical, sino del humo de miles de incendios, de edificios aún ardiendo y de neumáticos quemados en cada avenida. La ciudad ya no era una metrópolis, sino un campo de batalla extendido, una sucesión interminable de barricadas, cráteres y fachadas perforadas, desde Miraflores hasta Petare, desde Catia hasta el 23 de enero, el aire estaba cargado de pólvora, de gritos, de radios improvisadas transmitiendo consignas y de un rumor que recorría cada esquina como electricidad. Los marines estadounidenses se estaban yendo. La retirada, que en Washington fue presentada como un movimiento táctico, en las calles de Caracas se vivía como una huida. Columnas de vehículos militares avanzaban a toda velocidad hacia La Guaira, perseguidas por ráfagas de fusil, cohetes RPG y una lluvia constante de proyectiles disparados desde edificios que, hasta hacía días, habían sido considerados asegurados por la ocupación. Los helicópteros Black Hawk, algunos con agujeros visibles en el fuselaje, despegaban en condiciones límite, dejando atrás soldados heridos porque no había espacio ni tiempo. En más de una avenida, tanques Abrams fueron abandonados, sin combustible o con los sistemas dañados, y en cuestión de minutos, milicianos los rodeaban, pintando sobre el metal caliente consignas revolucionarias y banderas venezolanas. Miraflores, el corazón simbólico del poder, se convirtió en el escenario más cargado de significado. Durante horas, el complejo fue atacado desde túneles, azoteas y edificios aledaños por una mezcla de milicias chavistas, desertores del antiguo ejército y civiles armados que habían pasado semanas preparándose para ese momento. La ofensiva fue caótica y brutal. Granadas explotando en pasillos, francotiradores cubriendo cada acceso, minas improvisadas deteniendo los últimos intentos de los marines por mantener el control. Al final de la mañana, cuando la bandera bolivariana volvió a ondear sobre el palacio, las imágenes se propagaron por redes clandestinas y satélites improvisados como un símbolo de una victoria que para muchos parecía imposible 13 días atrás. El precio de ese triunfo fue indescriptible. Las cifras, incluso en esta ficción, superaban cualquier referencia reciente. Más de 80.000 muertos entre civiles, combatientes irregulares, desertores y soldados estadounidenses. Hospitales colapsados, morgues improvisadas en estacionamientos, cuerpos envueltos en sábanas alineados en parques y canchas deportivas. En barrios enteros no quedaba una sola casa intacta. El agua potable era un lujo, la electricidad una memoria distante. Las epidemias comenzaron a propagarse con rapidez. Cólera, infecciones por heridas abiertas, enfermedades respiratorias provocadas por la inhalación constante de humo y químicos. En Catia y el 23 de enero, la guerra urbana alcanzó un nivel casi primitivo. Trincheras cavadas entre edificios, pasillos controlados por combatientes que conocían cada escalera, cada techo. Los marines que aún quedaban en esas zonas se retiraban dejando atrás arsenales completos, que eran capturados y reutilizados en cuestión de horas. Lo que empezó como una ocupación tecnológicamente abrumadora se transformó en una lucha desigual, en un laberinto humano donde la superioridad militar se diluía en cada esquina. Fuera de Caracas, el país se fragmentaba en feudos armados. En Maracaibo, la lucha por las refinerías se convirtió en una guerra dentro de la guerra, con grupos opositores, chavistas y bandas criminales enfrentándose por el control del petróleo y de las rutas de contrabando. En Valencia y Puerto Ordaz, fábricas y complejos industriales cambiaban de manos varias veces al día. En Puerto La Cruz, Barquisimeto, Maturín, Cumaná y Punto Fijo, la autoridad central había desaparecido. Mandaban quienes tenían armas, comida y hombres dispuestos a usarlas. La población civil quedó atrapada en medio de ese colapso. Millones comenzaron a huir hacia Colombia y Brasil, formando columnas interminables de refugiados
que caminaban durante días con lo que podían cargar. Familias enteras dormían al borde de las carreteras, compartiendo historias de bombardeos, saqueos y ejecuciones sumarias. Para muchos, no se trataba de elegir un bando, sino de escapar de una tierra que se había convertido en un infierno. Desde Mar-a-Lago, Donald Trump habló al mundo con un tono que mezclaba desafío y nerviosismo. Insistió en que no se trataba de una derrota, sino de una retirada estratégica para proteger a las tropas y reorganizar la operación. Prometió que Estados Unidos volvería, que el petróleo ya extraído justificaba el sacrificio y que la historia aún no había terminado. Sin embargo, en su propio país, las imágenes filtradas de marines huyendo bajo fuego y de ciudades venezolanas reducidas a escombros provocaron protestas masivas, llamados al juicio político y una crisis política que se profundizaba por horas. En el escenario internacional, el conflicto fue leído como un punto de quiebre. Rusia y China celebraron abiertamente lo que calificaron como el fracaso del poder militar estadounidense. Irán, según reportes de inteligencia dentro de esta narrativa, intensificó el envío de combatientes y asesores para consolidar una insurgencia prolongada. Cuba, Nicaragua y Bolivia proclamaron el día como una victoria histórica contra el imperialismo. En contraste, los países vecinos se preparaban para una de las mayores crisis humanitarias del siglo. Para los venezolanos que permanecían en el país, el 13 de enero fue una mezcla imposible de orgullo, terror y agotamiento. En algunos barrios, la recuperación de Miraflores se celebró con disparos al aire y consignas revolucionarias. En otros, la retirada estadounidense fue vista como una sentencia de muerte, una señal de que ahora quedarían a merced de milicias que no distinguían entre enemigos y simples sobrevivientes. Las mismas calles podían ser escenario de una fiesta improvisada y a pocas cuadras de una ejecución pública. Al caer la noche, Caracas seguía iluminada no por luces, sino por incendios. Las radios clandestinas hablaban de victoria, los analistas internacionales de un desastre sin precedentes y las familias simplemente buscaban un lugar donde dormir sin que un proyectil atravesara el techo. Venezuela, en esta ucronía, no había renacido ni había muerto del todo. Se había transformado en algo nuevo y terrible. Un territorio donde la geopolítica global, la ideología y la desesperación humana se habían fundido en una sola tormenta. Nadie podía decir si la retirada estadounidense sería definitiva, si la resistencia lograría consolidar un poder central o si el país se desintegraría en una guerra civil interminable. Lo único indiscutible era que el 13 de enero de 2026 había marcado un antes y un después. Desde ese día, Venezuela ya no era solo una nación en crisis, sino un símbolo global de cómo una intervención, una resistencia y una población atrapada en medio podían convertir a un país entero en el epicentro de una tragedia histórica. En ese mundo ficticio, el colapso del 13 de enero de 2026 no surge de la nada. La intervención estadounidense comenzó tras meses de bloqueo económico extremo, sabotajes energéticos y una crisis interna venezolana que había fragmentado al Estado. Cuando los marines entraron por La Guaira y Puerto Cabello, el gobierno central ya apenas existía como estructura funcional. Lo que quedaba era una mezcla de viejos cuadros chavistas, generales desconfiados entre sí, colectivos armados y millones de civiles atrapados en medio. La estrategia de Estados Unidos fue rápida y tecnocrática: tomar puertos, refinerías, aeropuertos y centros de mando, instalar un gobierno provisional aliado y reactivar la exportación petrolera. Durante los primeros días funcionó. El crudo volvió a fluir, los mercados reaccionaron y Washington declaró que el narcoestado venezolano había sido neutralizado.